chamán es un danzante. Un chamán en su tiempo es un psicólogo. En la visión profunda es un poeta, es un vividor. Alguien que sabe vivir. Alguien que sabe vivir, que disfruta la vida, que goza la vida. El chamanismo te habla de cómo vivir bonito, de cómo ser una buena persona y de cómo ponerle ánimo a la vida para construir una realidad preciosa. No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Pues esta noche tengo invitado un chamán a la siglo XXI. Fer Broca, me da mucho gusto tenerte aquí conmigo. Para mí es un regalo también, Ricardo. Muchas gracias. Bienvenido a No Hay Lugar Común, un sitio que te sienta bien porque contigo no hay lugares comunes. Así es. Chamanismo suena a otra época. Sí. Y sin embargo, conectas muy bien con las nuevas generaciones. Yo veo tu Instagram, ¿no? Veo tus conferencias. Tu libro, por cierto, Encuentro Chamanismo aplicado a la vida cotidiana, y conecta con las nuevas generaciones. Totalmente. ¿Cómo algo que suena tan antiguo conecta tan fuerte con quienes hoy están viviendo el mundo? Yo creo que hay cosas que son como clásicos que nunca pasan de moda. Y para mí el chamanismo es un clásico, porque a pesar de que sí tiene esta implicación prehispánica y que tiene esta implicación como de gente de pueblo y de un entorno cultural mucho más cerrado, el chamanismo te habla de cómo vivir bonito, de cómo ser una buena persona y de cómo ponerle ánimo a la vida para construir una realidad preciosa. Y yo creo que eso nunca pasa de moda, en realidad. Si yo te forzara a que me entregues sinónimos de la palabra chamanismo o chamán, ¿cuáles serían sus sinónimos? Puente, que es lo que más me gusta, es un puente que conecta dos dimensiones, una que palpamos y que vemos y una dimensión de lo invisible, no de lo inexistente. Te diría que chamanismo también es una puerta, es un umbral que permite que atravesemos las realidades. Chamán es un danzante, una persona que aprende a bailar de una manera muy particular con lo que presenta la vida en su forma material y con lo que presenta la vida en su forma sutil. Y un chamán, en la visión profunda, es un poeta, es un vividor en el buen sentido, no un apostado. Alguien que sabe vivir. Alguien que sabe vivir, que disfruta la vida, que goza la vida. Un chamán en su tiempo es un psicólogo y es un maestro de filosofía. Entonces, el chamán es una experiencia muy amplia. ¿No estás utilizando la palabra brujo, sacerdote, pastor, guía espiritual? O sea, ninguna de esas las utilizaste. ¿Por qué? Guía espiritual podría ser que sí, pero no es la guía espiritual que tenemos como concebida en la cabeza, de todos vestidos de blanco y el maestro entrando cargado por dos personas. Es una guía espiritual más en donde mi vida habla a tu vida. Y más allá de lo que yo te pueda estar contando con mi boca, el testimonio de lo que es ser un chamán soy yo aquí sentado frente a ti. Entonces, no es una expresión del guía espiritual elevado que habla ex cátedra a los pobres impuros del mundo de abajo, sino alguien que convive en el mundo de abajo y en el mundo de arriba y en el mundo de adentro y en el mundo de afuera. Le vamos a ahorrar al auditorio la lectura de tu libro, Encuentro, y de tu reflexión sobre lo que tú llamas estas 8 leyes universales para obtener la conciencia. Pero antes de llegar a ese contenido, me interesa saber cómo llegaste tú a ese contenido. Es decir, no tiene muchas yes en la vida. Sí, sí. Y no sé si a los 6 años te imaginaste que ibas a estar aquí sentado y te íbamos a presentar como chamán. Absolutamente ¿Qué no. pasó entre ese niño de 6 años y este hombre que eres ahora? Siempre fui curioso, muy curioso. Me gustaba muchísimo la cultura, me gustaba muchísimo la literatura. Vengo de un entorno económico más bien bajo. Nací y crecí en una vecindad muy linda, con mucho amor, pero en un entorno donde estas cosas no eran comunes y lo que primaba era la religión católica, apostólica, romana y requete romana, ¿no?
Entonces, yo de chiquito tenía Tenías foto del Papa. Tenía fotos del En la Papa y sala el de la rosario, casa, y el rosario bendecido por la Virgen de Juquila, o sea, estas cosas. Aprendí a darle beso en la mano a los sacerdotes, o sea, todavía soy de esa generación que de chiquito saludar al sacerdote era darle un beso en la mano al padre y esto. Y la realidad es que la espiritualidad siempre estuvo en mí. Entonces, yo amaba la iglesia, quería estar en misa, me encantaba que me subieran a dar la lectura en mi pueblo, y entonces yo era un chiquitín y tenía mi banquito y leía la carta de San Pablo a los Corintios, y entonces me daba como esta parte de un jalón a la espiritualidad, pero sin duda en el mundo en el que crecí no había ni brechas ni opciones de ser otra cosa que un buen católico, y lo digo muy ampliamente. ¿Cómo, hablando de metáforas, ¿Sí? parábolas católicas, cómo te caíste del caballo? ¿Cómo fue? Me caí del caballo porque en la búsqueda me di cuenta que había algo más que yo quería explorar y que la religión no me lo permitía. Siendo muy concreto, por ejemplo, las cartas del tarot, que fueron una inquietud de niño de 12 años. Estéticamente te gustaban? El simbolismo, la simbología. Siempre tuve como esta parte de aprender a entender qué significaban las palmas en los santos, qué significaban los hábitos de las diferentes órdenes religiosas. Me encantaba la heráldica, me encantaba entender los símbolos de la vida, o sea, qué significa una araña, qué significa un perro, por qué los dioses antiguos, la mitología. Entonces fui... Y la Iglesia Católica, esa es una entrada a la puerta del demonio. Absolutamente. De hecho, tuve experiencias muy duras de tú ya no puedes estar aquí si tú sigues creyendo en eso. Y hubo crisis profundas en mi corazón porque yo tenía esta referencia de que la espiritualidad era la Iglesia Católica, y fue muy duro para mí tener que romper esa creencia y darme cuenta que la espiritualidad no es solo la Iglesia Católica. Muy rápido. Religión ¿Sí? Y espiritualidad son dos cosas distintas. Distintas. ¿A qué te refieres? La religión proviene de la palabra religar, que es reconectarte con algo de lo que estaba separado, y para eso se ocupa la religión, para reconectar. Y la espiritualidad, no hay separación. En la espiritualidad tú nunca te caíste del caballo. Ya. Tú estás conectado con algo superior, dependiendo de la forma de conciencia que tengas, te regresas al recuerdo de eso, de lo que tú formas parte. Si hoy yo decido ser chamán, ¿en dónde me formo? ¿Quién Pues, me educa? Mira, de forma básica y chistosa te diría, métete a YouTube, toma un tutorial de 2 horas para ser chamán, y entonces te mandan tu certificado por 99 euros, y entonces ya vas a estar certificado. Pero y viendo a la parte ¿Ya profunda, siendo serios? Sí, ya siendo serios y hablando de la realidad, en los pueblos, en las comunidades, en el chamanismo existe mucho la jerarquía del linaje. Y para ser chamán tienes que ser invitado. Tú no puedes decir, hola, ¿qué tal? Quiero ser chamán. No, tiene que haber una marca, que se llama en el chamanismo, una muestra de la vida que hace que un chamán de jerarquía mayor a la tuya diga, me gustas y te invito a aprender. Entonces yo empecé mi trabajo chamánico con mayas lacandones en el estado de Chiapas. Ya. Mi maestro es bueno, ya partió, pero era un maya lacandón. Y a partir de ahí... Él te escogió. Él me escogió. Él me llamó, él me escogió, él me explicó, me corrió 500 veces y regresé 501 veces. O sea, viviste con los lacandones, estuviste en la lacandona. Viví en la lacandona, viví en la lacandona un tiempo, pero luego viví con los lacandones en la Sierra de Chiapas, que no es el territorio natural, pero él vivía en la parte alta de Chiapas, digámoslo así. Entonces estuve con él un tiempo. ¿Qué edad tenías ahí? La primera vez que lo conocí, 18 o 19 años. Estaba entrando a la universidad. Fíjate qué curioso, me apalearon. O sea, me dijeron, eres un soberbio, arrogante, toda la letanía. Occidental. No sirves para un carajo, eres un débil. Y yo dije, hay algo aquí que me invita a volver. Entonces me di cuenta que el chamanismo tenía algunos atributos de la espiritualidad que yo quería vivir. ¿Cuáles atributos? Primero, la alegría. Yo necesitaba una espiritualidad de la vida, del comer, del disfrutar, del sonreír, de la música. Segundo, el chamanismo tenía un contacto con la naturaleza precioso. El respeto profundo por la montaña, por el espíritu debajo de un árbol, por la flor, por el armadillo, por el mono araña. Tercero, la visión de lo divino del chamanismo no está limitada. Puedes creer en lo que quieras. Hay chamanes que son guadalupanos, chamanes que son devotos del Santo Niño de Atocha, chamanes que creen en... Y todo está bien, no había como una separación. Y el cuarto elemento es que yo en el chamanismo vi una espiritualidad a la vida. No una espiritualidad de convento, de claustro, de ashram y de mezquita, sino una espiritualidad para vivir. Y entonces esta conjunción me atrapó y dije, eso es lo que yo quiero ser. Y ahí empezó un viaje. Entonces estuve en la Lacandona, viví en la sierra de Jalisco y Zacatecas, cerca de un lugar que se llama Huejuquilla, y ahí tuve una formación con huicholes. Huicholes. La medicina chamánica la aprendí de los huicholes, y luego tuve que irme cerca del pueblo de Cizal, en Yucatán,
a aprender la tradición de la brujería. Entonces fue un recorrido muy lindo. Brujería, quiero aclarar, no es esto que la gente piensa de solamente de las ramas, el huevo y la gallina negra encima de ti. Te voy a amarrar. Exacto. No. La brujería en el chamanismo es el arte de lo invisible. Y la brujería puede ser la seducción que ocupas para poder alcanzar un puesto de trabajo. La brujería puede ser la seducción limpia que ejerce una niña sobre su papá cuando le dice, papi, me llevas al cine, y entonces el papi cae así expandido. Entonces, la brujería es el manejo de la energía de lo invisible. Pero es conversación con otras dimensiones. ¿Estás hablando también con personas que ya se han ido? Por ejemplo, tu maestro. Sí. O sea, tú mantienes conversación con esas otras dimensiones. Sí, mantengo y mantuve conversación con mi maestro. Hubo un momento en el que me dijo, no puedes seguir dependiendo de mí, ni vivo ni muerto, y no voy a volver a hablar contigo. Y fue muy duro para mí porque fue sentirme huérfano en el camino, pero luego lo entendí. Hay una tradición milenaria del consumo de ciertos estimulantes justamente para llegar a la conciencia, ¿no? Pues hablando a través de regiones, el peyote, los hongos, ¿no? Ahora el sapo. Sí. En fin. A ver, cuéntame un poco. Estás bien informado, ¿eh? No me estás entrevistando tú a mí, porque imagínate. ¿Cómo acercarías a la gente a esas experiencias de conciencia? Primero, con mucho respeto. Yo creo que hay un abuso en la difusión y en el consumo de las plantas medicinales, y para mí es algo muy delicado porque es algo muy sagrado. Pero creo que la parte importante es desde qué lugar interior acudes a la planta. Es como si... ¿Quieres decir con qué pregunta? ¿De qué lugar interior? O sea, estoy yendo a la planta porque quiero despertar. Estoy yendo a la planta porque quiero resolver. Estoy yendo a la planta porque estoy en una crisis, o estoy yendo a la planta porque está de moda y está muy chistoso. Pero luego hay un segundo filtro. ¿Con quién voy a hacer el viaje? Porque esto es fundamental, es como un terapeuta o como un abogado. Hay gente que se para fuera del juzgado, estudió la primaria y es un coyotito. Y en el chamanismo ocurre igual, y tristemente hay mucha gente que como parte, charlatancísimos, gente que agarra la fiesta y piensa que dar plantas es fiesta, y eso no es así. Encuentro es un texto donde tú desarrollas alguno de esto que tú llamas leyes universales. Sí. Ya no da tiempo de hablar de ellas, pero sí de presumir tu libro. Pues muchas gracias por el espacio. Encuentro es un libro que busca abrir las puertas a la filosofía chamánica aplicada a la vida cotidiana. No es un libro de recetas mágicas, no es un libro de cómo hacer un viaje de peyote, no. Es un libro que habla sobre las altas artes del chamanismo, el estar consciente, el estar presente, el saber estar en la vida, el poder entrar en esta correlación tan profunda que hay con todo el universo. Es un libro que le ha ido muy bien, que está llegando a las personas y que a mí me da la sensación de que puede ser un libro que acerque, que desmitifique el chamanismo desde esa visión arcaica y muy densa y que nos acerque a vivir de una manera bonita. Yo creo que se puede vivir bonito. Fer, porque yo quiero ser un vividor como tú lo defines. O sea, alguien que sabe vivir. Ya me gustó el término, te lo voy a plagiar. Por favor, por favor. Ahora tendría que hacerme la pregunta correcta, ¿cómo? Este es tu espacio, este es tu lugar. Gracias por venir a Mi Lugar Común y te despido hasta la siguiente conversación. Te agradezco muchísimo, Ricardo. Gracias. Nos encontramos próximo sábado, 10 de la noche, aquí en ADN 40. ¿No hay lugar común?